Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, ingeniera. Alto y claro. Gracias, Nelson. ¿Saben qué sucede con el resto de sus compañeros que aún no se han conectado? La verdad, no, ingeniera. No, no sé si estarán con algún problema de internet o si solo se retrasaron. Gracias, Nelson. Vamos a esperar unos minutos más mientras se conectan. Ya veo que ya se están conectando. Sí, ingeniera, es que hasta ahorita terminamos la clase de base de datos. Ingeniera, Ok. perdón, es que teníamos base de datos y estamos saliendo ahorita de la otra clase. No se preocupen, yo también despaché tarde a los alumnos de finanzas, así que entiendo, no se preocupen. Vamos a esperar unos minutos. Buenas, ingeniera. Estábamos en la clase anterior todavía, lo sentimos. No se preocupen, muchachos. Yo también despaché tarde de la clase de finanzas. Yo entiendo. Llegaron tarde a esa clase, ¿verdad? Sí, Inge, recuerde que es hasta el último piso que hay que subir. Bueno, se conectaron tarde. Pero estuvo bueno. Vamos a esperar unos minutos, jóvenes. Bueno, muchachos, hoy sí vamos a iniciar nuestra clase. Gracias por conectarse. Yo sé que en estos momentos pues es complicado y hay varias dificultades de toda índole. Entonces, muchas gracias por conectarse. Ya estamos prácticamente en la recta final, jóvenes, y me gustaría, pues, antes de finalizar, que yo creo que por tarde estaríamos finalizando ya próxima semana ya con ustedes, al menos que solamente se queden ya trabajando propiamente en su examen y en su trabajo que tienen asignado. Sí, no me gustaría dejar de lado el tema de fundamentos de inteligencia de negocios, de bases de datos y administración de información. Considero que es uno de los temas más importantes, específicamente porque es un tema donde vemos la importancia de la base de datos, y creo que siempre es importante partir de una pregunta que me gustaría que me la pudieran contestar. Si nosotros tuviéramos un sistema, o mejor dicho, podríamos tener un sistema de información sin una base de datos, pregunto.
¿Qué creen ustedes? Pero y digamos, toda la información que se procese, ¿dónde se guardaría? ¿O de dónde sacaríamos información para procesar? Excelente, así es. Entonces tendremos que la respuesta definitivamente no. Como un sistema de información definitivamente no, no podríamos tener el sistema de información sin una base de datos. Tal y como acaba de mencionar su compañero ahorita, es fundamental que todo sistema de información, pues obviamente tenga dónde va a almacenar sus datos. Esto no quiere decir, porque también es importante mencionarlo, que puede haber algún programa donde no almacene información. Sin embargo, si existe ese tipo de programas, pues definitivamente no estaría cumpliendo con el objetivo propiamente de los sistemas como tal, ¿verdad? Porque al final, pues no podríamos visualizar información en el momento que nosotros necesitemos, tomar decisiones en base a esa información y de hasta cierto punto poder tener una trazabilidad propiamente de información como tal. Entonces, definitivamente que si tenemos un sistema o que tuviéramos algún sistema que no tuviera base de datos, pues simple y sencillamente y a función de él mismo solamente sería ver información en el momento y después pues no podríamos hacer nada más, es decir, no almacenaríamos información, no podríamos modificarla, no podríamos hacer nada de lo que es y aparte propiamente de gestión de información. Entonces, en este sentido, pues efectivamente, tal y como contestó su compañero, no podríamos tener un sistema de información sin una base de datos. Por eso, aunque yo sé que es un tema que hasta cierto punto, pues ustedes lo están viendo propiamente en base de datos y es un tema que algunos lo han venido viendo incluso desde las primeras clases de ingeniería, es muy importante que tengamos en cuenta la importancia propiamente de los sistemas de bases de datos como tal, porque son tan importantes y no solamente el punto de la base de datos como tal, sino cómo nosotros administramos esa información. Para eso, pues vamos a ver algunos temas que son la organización propiamente de la base de datos en un entorno tradicional y la metodología de la base de datos, el uso de la base de datos para mejorar el desempeño y administración de los recursos. Y tenemos este pequeño diagrama donde vemos lo que es la parte o la jerarquía propiamente de la base de datos. Tenemos que un sistema computacional organiza los datos en una jerarquía y la cual empieza con el bit que representan ceros o unos y los bits se pueden agrupar para formar un byte que representa un carácter, un número o un símbolo. Y los bytes se pueden agrupar para formar campos y los campos relacionados para construir un registro. Y los registros relacionados se pueden reducir o se pueden reunir, para crear un archivo y los archivos relacionados se pueden organizar en una base de datos. Entonces, si nosotros vemos nuestra estructura propiamente, inicia de abajo hacia arriba. Es decir, iniciamos con el bit, donde obviamente solo podemos tomar lo que es un valor, ya sea 0 o 1, y después tenemos propiamente el byte, que vienen a ser nuestras letras en ASCII, y que representan propiamente lo que son caracteres, números, símbolos, por eso hablamos de los ASCII como tal, y luego tenemos lo que son los campos, posteriormente lo que son los registros, y en base a los registros generamos archivos y en base a los archivos tenemos nuestra base de datos. En pocas palabras, jóvenes, definitivamente nosotros, la base de datos nos permite poder organizar, poder gestionar, administrar lo que es información como tal y de una manera donde todo esté no solamente ordenado o relacionado entre sí, sino que cualquier dato, cuando tenemos bases de datos relacionadas,
cualquier información o cualquier que nosotros o cualquier registro que nosotros guardemos y que este registro propiamente esté relacionado o se almacene no solamente en una tabla, sino en varias tablas, pues obviamente esto como tal nos lleva a lo que es una relación entre las diferentes tablas y nos permite poder tener una mayor trazabilidad de información. Anteriormente lo que teníamos eran sistemas de archivos, que obviamente la clase como tal pues no es entrar al tema de sistemas de archivo, pero una de las desventajas que obviamente teníamos propiamente con los sistemas de archivos era que su administración como tal, su gestión como tal era bastante limitada. Entonces hemos visto cómo hemos ido evolucionando. Ya vimos anteriormente cómo teníamos una necesidad propiamente o gracias a los sistemas de información y a los avances tecnológicos que hemos tenido, pues hemos visto la necesidad propiamente de lo que es contar con sistemas de información robustos. Pero el contar con sistemas de información robustos, pues no solamente es de Sirius como tal, sino tanto a nivel de hardware como de software, pues poder tener una relación entre ellos y de esta manera poder realmente tener una buena gestión de nuestros sistemas como tal. En este sentido, al igual que han ido evolucionando los sistemas de información, de la mano también ha ido evolucionando lo que son las bases de datos, ¿verdad? De manera que antes teníamos propiamente lo que era un concepto propiamente de archivos y donde muchas veces, especialmente cuando eran archivos planos, pues corríamos el riesgo de que aquellos sistemas que trabajaban con archivos planos podría perderse la información y la capacidad de almacenamiento era bien limitada. No podíamos manejar multibases de datos, es decir, diferentes bases de datos. No podíamos tener la parte de sincronización de diferentes bases de datos. Entonces, y era una gestión bastante limitada. Entonces, adicionalmente a eso, pues hemos ido evolucionando. Podemos decir que el uso de la metodología tradicional para el procesamiento de archivos impulsa a cada área funcional en una corporación al desarrollo de aplicaciones especializadas. Cada aplicación requiere un archivo de datos único que probablemente sea un subconjunto de archivos maestros. Estos subconjuntos producen redundancia e inconsistencia de los datos, es decir, inflexibilidad en el procesamiento y desperdicio de los recursos de almacenamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de un almacenamiento tradicional, pues obviamente hablábamos de problemas tales como los mencioné anteriormente, pérdida de información, que de repente y las búsquedas eran bastante lentas. Teníamos, por ejemplo, bases de datos que eran propiamente de los programas de programación, como por ejemplo Visual Phosphor como tal, que tenía como tal su propia base de datos y que obviamente la gestión era bastante limitada, ¿verdad? En cuanto a lo que eran los índices y la búsqueda y la pérdida de información. Entonces hablamos que adicionalmente a esto tenemos lo que era una descentralización propiamente de información en lo que eran los archivos tradicionales. Es decir, cada área como tal, contabilidad y finanzas, recursos humanos, ventas y marketing, manufacturas como tal, pues tenían propiamente sus usuarios y cada uno de ellos tenía lo que era una aplicación como tal. Adicionalmente, obviamente teníamos lo que era el almacenamiento propiamente de esa información, ¿verdad? Entonces, hablábamos propiamente de sistemas distribuidos en el que propiamente cada empresa podía tener dentro de institución varias áreas
donde tenían propiamente o trabajaban con diferentes sistemas. Entonces, en este sentido, podríamos decir que el Departamento de Recursos Humanos pues trabajaba con su propio sistema y por lo tanto tenía su propia base de datos para almacenar esa información o su propio repositorio de archivos para almacenar esa información. Y lo mismo sucedía, por ejemplo, con facturación, pero entre ellos, incluso con contabilidad, entre ellos no había una relación, es decir, el sistema no estaba integrado como tal. Entonces, hablamos de que era un procesamiento tradicional de información, de los archivos, y al mismo tiempo, si un departamento quería tener o quería ver información de otro departamento, pues esta ya tenía que solicitar y se me entregaban en físico o se me entregaban en algún dispositivo de almacenamiento. Entonces, en este sentido, vemos de que hemos ido evolucionando y podemos decir que de este tipo de almacenamiento tradicional que teníamos con lo que era la administración de los archivos como tal, pues había problemas que no podíamos omitir. Es decir, como ya redundancia e inconsistencia de los datos, teníamos bastante duplicidad de datos por lo mismo, porque si eran sistemas que estaban aislados unos de otros, entonces teníamos información duplicada, registros que eran duplicados, no había una relación entre ellos. Teníamos también, y aparte de dependencias de programas, es decir, en un entorno de archivos tradicional, cualquier cambio de un programa de software podría requerir un cambio en los datos a los que se accede el programa. Hablábamos de que propiamente si hacíamos un cambio a nivel de programación, pues obviamente esto podía impactar directamente en la manera en cómo estábamos almacenando ahí información o cómo teníamos nosotros nuestras tablas relacionadas, como teníamos propiamente nuestros archivos o nuestro almacenamiento de los archivos como tal. Tenemos también la falta de flexibilidad, es decir, hablamos que en los sistemas tradicionales obviamente no existe la escalabilidad o la trazabilidad que hoy en día tenemos con los sistemas relacionales, ¿verdad? Hablábamos de que un sistema tradicional de archivos puede entregar informes programados de rutinas después de extensos esfuerzos de programación. Este era otro detalle bien importante a nivel de la gestión propiamente de información. Por ejemplo, si se iba la energía, si pasaba algo con energía, si sucedía algún problema con el equipo, todo esto provocaba que a nivel de almacenamiento propiamente de información pudiera crear duplicidad, pudiera crear, por ejemplo, eliminación de registros, eliminación de secuencias. Entonces, al final, hablábamos de sistemas bastante cerrados que sí funcionaban propiamente para las áreas donde se instalaban. Pero se imaginan ustedes la gestión o la parte de administración por parte de los jefes de tecnología. Era bastante cansada en el sentido de que tenía información de una manera distribuida y no teníamos infraestructura cliente-servidor, sino que cada uno incluso habían áreas donde cada área podía tener su propia computadora donde almacenaba información. Entonces, al momento de la gestión, de hacer respaldos, era bastante complicado. En cuanto a la seguridad defectuosa, tenemos que había poco control de la administración de los datos, el acceso de la información, así como de sus dimensionamientos o de sus dimensiones como tal, y la gerencia como tal, teníamos que al momento de accesar los datos o de poder ver los datos no se podían ver en tiempo real. Y esto tenía un sentido bastante lógico porque, por ejemplo, si a contabilidad el gerente le pedía una información, contabilidad depende del área de recursos humanos, depende del área de ventas, depende del área de compras, depende del área de facturación. Es decir, de toda esa información que generan esas áreas de producción, definitivamente es que se generan los informes contables. Entonces, si no teníamos esa información de una manera integrada,
significaba que había bastante trabajo manual y la dependencia para entrega de esa información de las demás áreas, pues se incrementaba sustancialmente. Entonces, en este sentido, vemos que en cuanto a esa información, en cuanto a lo que tenemos hoy en día, que el gerente desde su computadora, desde su teléfono móvil, desde su tablet, puede accesar a información, puede ver sus diferentes, podríamos decir, datos en tiempo real y puede tener lo que es la parte de inteligencia de negocios como tal. Esa gestión como tal no se podía tener con estos sistemas tradicionales. Entonces, no era que no se almacenaba información, claro que se almacenaba información, sin embargo, que no hablábamos de una gestión propiamente de lo que son las bases de datos, no hablábamos propiamente de lo que era un gestor de base de datos, sino que hablábamos de bases de datos tradicionales donde prácticamente su estructura como tal no eran bases de datos relacionadas, sino que hablábamos de que eran prácticamente modulares donde lo que almacenaban propiamente eran archivos y datos. Y esto al final tenía bastantes repercusiones. Dentro de lo que era la falta de compartición y disponibilidad de los datos, pues ya habíamos hablado que hablar de un entorno tradicional, pues definitivamente hablamos de que no existía una relación directa entre las diferentes áreas. Al no estar los sistemas integrados, pues hablábamos de que teníamos diferentes bases de datos en diferentes sitios y la gestión como tal era complicada y asimismo también el acceso propiamente a información, donde aquí sí dependíamos bastante de los usuarios como tal. Y después de ver propiamente lo que es, y aparte de archivos como tal, o de lo que es la gestión propiamente de los archivos tradicionales, donde hablábamos de que cada área como tal, pues tenía sus diferentes sistemitas, mini sistemitas, y estos a su vez, pues se almacenaban en bases de datos tradicionales, donde hablábamos de propiamente una base de datos donde no estaban relacionadas como tal, no estaban normalizadas, por lo tanto podíamos tener bastante duplicidad de información. Y adicionalmente a eso, había bastantes problemas a los cuales se enfrentaba la empresa y que al final era una relación donde el trabajo manual como tal se incrementaba bastante y a dependencia de otros usuarios o de la generación confiable de otros usuarios, se incrementaba sustancialmente. Entonces, en este sentido, tenemos que, gracias a estos avances que tuvimos también a nivel de base de datos, tenemos lo que es la parte de los sistemas de administración de bases de datos y las cuales ya hablamos de que es un software que permite a una organización poder centralizar los datos, administrarlos en forma eficiente, proveer acceso a los datos almacenados y todo a través de lo que son las aplicaciones como tal. Ese era otro detalle bien importante porque en cuanto a lo que era la administración propiamente de las bases de datos, básicamente como archivos, teníamos que, y aparte de gestión, de generación de informes, se hacía directamente, prácticamente necesitábamos del conocimiento de una persona de IT para que esos archivos planos hasta cierto punto se pudieran generar, se pudieran respaldar, y si necesitábamos generar alguna información, pues obviamente no era un acceso que podía tener o el conocimiento como tal que podía tener lo que eran los usuarios normales. Algo muy importante con los archivos tradicionales o con lo que es el entorno tradicional es que también hablábamos de
que había poca seguridad en cuanto a lo que era la base de datos como tal. Como muchos de ellos se generaban en forma de o en formato de texto, prácticamente eran archivos planos, entonces se imaginan, podía haber bastante manipulación de información, pérdida también de información, y entre otros de los problemas que habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a lo que es la gestión propiamente de la administración de la base de datos, otra de los beneficios es que permite liberar al programa o a los usuarios finales de la tarea de comprender en dónde y cómo están almacenados los datos en realidad, al separar en vistas lógicas y físicas los datos. Es decir, básicamente cuando se abría ese archivo de texto, ese archivo plano, pues toda la información como tal estaba, podríamos decir, no había una separación como tal, sino que toda podía estar incluso en un mismo archivo de texto. En cuanto a lo que es el software, el mismo se encarga propiamente de que la base de datos física esté disponible para las diferentes vistas lógicas requeridas por los usuarios. Este era otro detalle bastante importante en este sentido, porque cuando ya hablamos de un sistema de administración de bases de datos, hablamos también de que propiamente en la misma gestión de la base de datos, pues tenemos lo que son la parametrización, configuración de las tareas y administración de los accesos, adicionalmente la función de sincronización de la base de datos y automatización de los respaldos, de forma que queden programados y que estos se estén ejecutando de forma automática. Y aparte de todo esto, podemos ver que ya tenemos lo que son propiamente lo que son los triggers tal, lo que son los parámetros como tal, que ya están, y los procedures que ya están propiamente establecidos dentro de lo que es la gestión de la base de datos, y esto permite propiamente que los sistemas como tal puedan estar totalmente integrados, tener una base de datos integrada donde podamos tener los diferentes módulos, recursos humanos, el área de producción, el área de facturación, el área de ventas, todas las áreas que estén totalmente integradas y que todas puedan almacenar en una misma base de datos. Entonces, de tener diferentes bases de datos o mejor dicho, sistemas de archivos, a pasar a un gestor de base de datos donde podemos tener más de una base de datos, podemos tener integridad propiamente y podemos tener también el control de los usuarios que están ingresando de forma simultánea. Ese era otro de los aspectos con los sistemas de archivo, que no podían estar trabajando o si trabajaban usuarios de forma simultánea, y la cantidad era bastante limitada. Es decir, si un usuario estaba trabajando en una aplicación como tal o en una opción como tal, no podía estar el otro usuario ingresando a esa misma opción y buscando otros datos. En este sentido, hablamos de un usuario o de máximo 2, 3 usuarios trabajando con una misma aplicación, pero no de forma simultánea en la misma opción como tal. En el caso propiamente de los sistemas integrados, hablamos de que pueden estar N cantidad de usuarios trabajando en una misma opción o en un mismo formato, y únicamente, y puede estar buscando diferente información y no va a tener ningún problema. Y esto gracias a lo que es la parte de la gestión propiamente de la base de datos como tal. Tenemos también que cuando ya hablamos de la base de datos, hablamos ya de una estructura bastante organizada, relacionada entre sí. Y, por ejemplo, si vemos el ejemplo, valga la redundancia, de la base de datos de recursos humanos,
tenemos que podemos crear lo que son varias vistas. Esto permite una mayor optimización en cuanto a lo que son las búsquedas dentro de la base de datos y a generación de informes y almacenamiento de información como tal. Y aparte de eso, hay administración como tal de la base de datos. Podemos decir que una sola base de datos de recursos humanos provee muchas vistas distintas de los datos y dependiendo de los requerimientos de información del usuario, podemos ver en este ejemplo como tal que se ilustran dos posibles vistas, una de interés para un especialista de beneficios y otro de interés para un miembro del departamento de nóminas de la compañía. Es decir, de usuarios que están ingresando simultáneamente, que están viendo o que se están conectando a la misma base de datos, pero que al mismo tiempo están generando diferente información. Uno es una vista de beneficios y otra es una vista propiamente de las nóminas. Y en este caso, pues estamos hablando propiamente de un recurso netamente de recursos humanos o de una base de datos netamente de recursos humanos. Pero cuando hablamos de un sistema integrado, hablamos que dentro de un sistema como tal podemos tener las tablas relacionadas y tenemos lo que es los diferentes módulos donde están almacenando información como tal. Aquí estamos viendo propiamente una base de datos propiamente de recursos humanos. Tenemos cómo resuelve lo que son propiamente el gestor propiamente de base de datos y los problemas del entorno de archivos tradicionales. Es decir, cómo gracias a lo que es la administración de la base de datos como tal, se pueden resolver los problemas que habíamos mencionado anteriormente, como por ejemplo el acceso de forma simultánea de varios usuarios, incluso a una misma vista, o el hecho de poder sincronizar diferentes bases de datos y poder centralizarlas en una sola, o el hecho de que se perdía información, que se podía eliminar información. Como eran archivos de texto, pues en cualquier momento se podían dañar. Entonces, ¿cómo podemos a esos problemas tradicionales, a esos problemas que teníamos en los archivos, cómo gracias a esta gestión, a este gestor de base de datos ha venido a solucionarlo? Pues tenemos que el gestor de base de datos como tal permite que la organización administre de manera central los datos, su uso y su seguridad. Tenemos que es más fácil compartir datos en toda la organización debido a que los datos se presentan a los usuarios en una sola ubicación y en vez de fragmentario en muchos sistemas y archivos distintos. Tenemos también que gracias al gestor de base de datos se desacopla lo que son los programas y los datos. Es decir, como el ejemplo que les estaba poniendo de Visual FOSPRO, que él tenía su propia base de datos como tal y prácticamente cualquier cambio que se hacía en el programa como tal directamente podía afectar los índices de la base de datos. Entonces, gracias al sistema de gestión de base de datos, pues tenemos que estos se pueden fragmentarios en muchos sistemas, podemos tener ese acceso a información y no está unido o básicamente no tenemos el problema que teníamos anteriormente con lo que eran aquellos sistemas que básicamente estaban acoplados entre sí, lo que era el programa como tal con la base de datos. Gracias a esto podemos decir que son de forma independientes, donde tenemos nuestros programas que lo podemos hacer en cualquier lenguaje de programación y nuestra base de datos que podemos enlazarlo con cualquier tipo, con cualquier lenguaje de programación. Ya no estamos atados a que el lenguaje de programación tenga que usar su propia base de datos como tal. En este caso, y la descripción de los datos se usa, que usa el programa no tiene que especificarse con detalle para cada uno, o cada vez que deseamos escribir un programa diferente. Es decir, no estamos atados a esto.
simple y sencillamente, si necesitamos crear nueva tabla o si necesitamos hacer algún cambio a nivel de estructura de la base de datos, pues básicamente no necesitamos crear una nueva aplicación para esto, sino que lo podemos hacer de una manera prácticamente transparente. El acceso y la disponibilidad de información serán mayores a la vez que se reducirán los costos de desarrollo y mantenimiento de los programas debido a que los usuarios y programadores pueden realizar consultas ad hoc de información en la base de datos para muchas aplicaciones simples sin tener que escribir programas de compilación de compilados. Es decir, no necesitamos estar compilando nuestro programa o tener que estar ingresando directamente a SQL o a Oracle para poder estar generando información que perfectamente ya podemos generar, ya sea en vista, podemos crear ya vistas o podemos hacerlo a través de algún procedure o algún trigger. Entonces, definitivamente no necesitamos estar compilando cada vez que vamos a hacer algún cambio o alguna modificación a nivel de la base de datos como tal. Y tenemos la parte de la base de datos relacional, donde en el gestor propiamente de base de datos, tenemos lo que es el uso de distintos modelos de lo que son las bases de datos para llevar el registro de lo que son las entidades, los atributos y las relaciones. En este sentido, tenemos que el tipo más popular de lo que es el sistema de gestión de bases de datos en la actualidad para las computadoras, así como para las computadoras más grandes, tales como MyFrame, es propiamente las bases de datos relacionadas. Tenemos que las bases de datos relacionadas representan los datos como tablas bidimensionales llamadas relaciones, a las cuales se puede hacer referencia como si fueran archivos. Cada tabla contiene datos sobre una entidad y un atributo. Tenemos, por ejemplo, si hacemos una relación entre Microsoft Access, que es un gestor de base de datos relacionados para sistemas de escritorios, mientras que cuando hablamos por ejemplo, de DB2, pues hablamos de que propiamente estamos hablando ya de un gestor propiamente de base de datos. En el caso de Access, sí es importante recordar que Access como tal, pues no nos permite tener una gestión propiamente de más de una base de datos, en el sentido de que no tiene todas las opciones propiamente de lo que son las gestiones de base de datos, como por ejemplo el respaldo automático de información y la sincronización con otras bases de datos, entre otros aspectos que son propiamente, podríamos decir que hacen la diferencia de utilizar lo que es Access como tal, a utilizar, por ejemplo, Oracle, como utilizar SQL Server, ¿verdad? Donde básicamente podemos tener una gestión propiamente de la base de datos y no necesariamente para programas pequeños. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Por el momento todo bien en general. Ok. Tenemos que en el caso de las operaciones de un gestor de base de datos relacional, tenemos lo que son las tablas de base de datos relacionales, y las cuales se pueden combinar fácilmente para ofrecer los datos requeridos por los usuarios, siempre y cuando dos tablas compartan un elemento de datos en común. Pues aquí, obviamente, muchachos, tenemos también el concepto de lo que son llaves primarias, llaves secundarias, y
definitivamente también tenemos que, para que podamos relacionar una tabla con otra tabla, pues tienen que tener un campo propiamente en común, donde en la tabla principal como tal viene a ser llave primaria, y en la tabla donde vamos a realizar la conexión, este campo pasa a ser lo que es una llave secundaria. Supongamos, por ejemplo, o llave foránea como tal, se conoce como llave secundaria o llave foránea. Supongamos que queremos encontrar en esta base de datos los nombres de los proveedores que nos puedan suministrar el número de piezas de 137 o de 150. Para esto necesitamos información de dos tablas, la tabla propiamente de proveedores y la tabla de piezas. Observe que estos dos archivos tienen un elemento de datos compartido, que en este caso es el número de proveedor, donde en la tabla proveedor viene a ser nuestra llave primaria y en la tabla pieza viene a ser nuestra llave foránea o llave secundaria. Entonces aquí tenemos el ejemplo y tenemos la tabla proveedor, donde tenemos el número de proveedor, que es nuestra llave primaria, y tenemos pieza, que para que pueda unirse, lo que es la tabla propiamente de proveedor con piezas, que pueda haber una unión entre ellos, pues necesitamos el número de pieza, pero, el número de proveedor, que en este caso es nuestra llave foránea o secundaria. Y cada una de las tablas como tal, pues tiene lo que son sus llaves primarias, ¿verdad? Cada tabla tiene su llave primaria y dentro de cada tabla puede haber también más de una llave foránea, dependiendo hacia dónde se están haciendo las relaciones. Tenemos también, si queremos de esto generar, por ejemplo, lo que queríamos ver, que en este caso pues estábamos viendo que necesitábamos un reporte donde pudiéramos generar el nombre del proveedor, el cual nos pueda suministrar ya piezas 37 o ya piezas 150. Para esto, pues generamos una combinación donde para poder hacer propiamente el query como tal, tenemos lo que son la tabla de proveedor y la tabla de piezas, y tenemos propiamente lo que es la vista que realizamos, donde tenemos el número de piezas, que en este caso pues hicimos la selección, que únicamente queríamos ver el número de piezas 137, 150, ¿verdad? Y donde tenemos el nombre de la pieza, que esto lo estamos generando propiamente, lo estamos sacando de la tabla pieza, el número de pieza, que también lo estamos sacando de la tabla pieza, y la unión de ellos, que es a través del número de proveedor, donde necesitamos el proveedor. Es decir, para poder generar esa información que requeríamos, necesitábamos hacer la unión, o necesitábamos tener esa relación entre esas dos tablas, que era la tabla propiamente de proveedor con la tabla de piezas, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos saber qué proveedores son los que venden y las piezas que nosotros requerimos como tal. Tenemos que y las capacidades de los sistemas de administración de base de datos como tal. En el caso de los sistemas de gestión de base de datos, deben de tener capacidad de definición de datos para especificar la estructura del contenido de la base de datos. Tenemos que un diccionario de datos es la documentación de información sobre la base de datos. Puede ser automatizada o manual, describiendo las definiciones de los elementos de los datos y las características. Recordemos que aquí también tenemos y aparte propiamente de las especificaciones de cada registro como tal está conformado por campos, y cada uno de estos campos que ya vimos anteriormente, pues tiene propiamente el tipo de campo como tal, es decir, si es numérico, si es carácter, si tenemos campos alfanuméricos, si tenemos campos tipo fecha. Entonces, básicamente es, y cuántas y el almacenamiento que les estamos dejando a cada uno de ellos, o cuánto es la reserva de memoria que les estamos dejando a cada uno de ellos. Tenemos herramientas de consultas de informes,
Y tenemos también algunas bases de datos, como por ejemplo DB2, que es para los servidores AS400. Tenemos, por ejemplo, Access, que no es muy, hoy en día, pues prácticamente ya está quedando obsoleta, solamente es para lo que es sistemas bastante pequeños, y podríamos decir, donde no básicamente son sistemas para empresas pequeñas o alguna aplicación bastante pequeña. Y ya para hablar propiamente de la gestión o de los gestores de base de datos, pues tenemos SQL, tenemos Oracle, ¿verdad? Tenemos DB2 para AS400 y básicamente esos como tal. Tenemos otros gestores de base de datos, pero los más conocidos son estos. Tenemos lo que es la parte de normalización de entidades relacionales. Para esto, para usar un modelo de base de datos relacionales en forma eficaz, hay que optimizar lo que son los agrupamientos complejos de datos para minimizar los elementos de datos redundantes y las incómodas relaciones de varios a varios. En este caso tenemos que el proceso de crear estructura de datos pequeños y establecer estables, pero a la vez flexibles y que se puedan adaptar a partir de un grupo complejo de datos, se denomina normalización. Entonces, en este sentido, hablamos que la normalización es importante, jóvenes, específicamente cuando hablamos de lo que son bases de datos relacionadas, pues tenemos por fuerza que normalizar, y básicamente la normalización viene a ayudar a aspectos fundamentales como, por ejemplo, que no haya redundancia de datos, que adicionalmente a eso podamos tener una información confiable, que además de eso, al momento de hacer búsquedas, gracias a la normalización, pues las búsquedas son bastante rápidas y definitivamente tenemos beneficios, o la mayoría de beneficios que podemos tener gracias a la normalización y que se ven directamente en lo que es la gestión de administración de bases de datos. Podemos decir que vemos una tabla, por ejemplo, de pedidos, que es antes de normalizar, donde tenemos una relación propiamente sin normalizar, que contienen grupos repetitivos. Por ejemplo, pueden haber muchas piezas y proveedores para cada pedido. Solo hay una correspondencia de 1 a 1 entre el número de pedidos y fecha de pedidos. Entonces vemos que tenemos número de pedidos, fecha de pedidos, número de piezas, precios unitarios, cantidad de piezas, tenemos número de proveedor, nombre de proveedor, calle de proveedor, ciudad de proveedor, estado de proveedor y código postal del proveedor. Pues en este caso tenemos propiamente de que tenemos información en este caso que podría, como no está redundante, y lo que es la base de datos, y lo que es la tabla propiamente de pedidos, entonces podríamos tener información redundante como ya que mencionamos ahorita, ¿verdad? Muchas piezas y proveedores para cada pedido, número de pedidos y fechas de pedidos también, que puedan... que no puede haber una normalización como tal, o que no tengamos los datos normalizados como tal. Entonces, en este sentido, cuando nosotros normalizamos, y otro detalle muy importante es que es una sola tabla, si ustedes se fijan. Entonces, al momento de hacer la búsqueda de información como tal, pues básicamente vemos que podríamos tener bastante información duplicada y repetitiva. Entonces, una vez que nosotros realizamos la normalización, vemos que tenemos varias tablas que salen propiamente de esa normalización, y la relación original de pedidos se ha dividido en 4 relaciones más pequeñas. Es decir, la relación de pedidos como tal solamente se quedaría con 2 atributos propiamente, que en este caso es número de pedido y fecha de pedidos, y lo que es artículo en línea, vamos a tener lo que es una clave primaria combinada, que va a estar
creada o que se va a conformar en lo que es el número de pedidos más el número de piezas, y estos dos campos como tal me van a crear lo que es mi llave primaria. Y tenemos lo que es el número de pedidos y número de piezas, que ya habíamos hablado de que básicamente ya estamos concatenando. Adicionalmente a eso tenemos lo que es la tabla de piezas propiamente y la tabla de proveedores. En este caso, si ustedes se fijan, cada una de las tablas como tal tiene lo que es propiamente su llave primaria. Y si nos fijamos también lo que es la parte de número de pieza y número de pedido, básicamente está creando lo que es la llave primaria, es decir, dos llaves secundarias me está creando lo que es una llave primaria en lo que es la tabla de artículos de líneas. Y tenemos propiamente ya de proveedor, donde tenemos propiamente el número de proveedor, el nombre del proveedor y la calle del proveedor y la ciudad del proveedor, el estado del proveedor y el código postal del proveedor. Ahora, esta tabla de proveedor como tal va a estar relacionada con la tabla de piezas, y la tabla de piezas como tal va a estar relacionada propiamente, o mejor dicho, se va a relacionar mediante lo que es artículos en línea, donde va a haber una relación entre piezas y número de pedidos como tal. ¿Por qué las empresas usan bases de datos? Creo que esta es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué creen ustedes que las empresas usan bases de datos? A ver, muchachos. No sé si he ido muy rápido, pero yo sé que este tema ustedes ya lo manejan y obviamente yo estamos orientando más a lo que es gestión propiamente de la base de datos como tal, más que a ver aspectos propiamente de la base de datos, porque ese es un tema que propiamente lo ven ustedes cuando llevan a clase de base de datos. ¿Preguntas, jóvenes? Ingeniera, tengo una consulta como que dice en general. Dígame. Cuando dicen de unos a unos, de unos a muchos y de unos a muchos, me confunden un poquito los términos. ¿Qué significan exactamente? Es la relación que va a tener entre las tablas. Es decir, si es una relación de uno a uno, si es una relación de uno a muchos, o si es una relación de muchos a muchos. Es dependiendo del tipo de tablas. Por ejemplo, si nosotros vemos en este ejemplo que tenemos aquí, un proveedor, por ejemplo, como tal, puede haber un proveedor o un proveedor como tal, puede ser proveedor de varias piezas como tal. Entonces, en este caso, nosotros podríamos tener una relación, podría ser, así como tenemos este escenario, ¿qué tipo de relación podríamos tener entre proveedor y pieza, por decir algo? ¿Qué tipo de relación cree usted que tendría? Una relación entre la tabla de proveedor, que es nuestra tabla principal, con piezas. Existe una relación donde el número de proveedores es mi llave primaria en proveedor, pero en piezas es mi llave secundaria, ¿sí? O mi llave foránea. Entonces, en este caso, ¿cuál podría ser la relación entre proveedor de pieza, entre proveedor y pieza? Una relación de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. ¿Cuál cree usted que podría ser la relación? Es decir, un proveedor puede vender una o muchas piezas, pregunto. Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál cree usted que podría ser la relación? O muchos proveedores pueden vender una o muchas piezas. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la relación en este caso? Yo creo que podría ser como de muchos a muchos. Tal vez una misma pieza pueden venderla a varios proveedores y un proveedor puede vender muchas piezas.
Así es. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver? Por eso esa explicación de lo que son y los tipos de radiaciones tiene que ver más cómo usted esté estructurando su base de datos, qué es lo que usted esté haciendo, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser la tabla de facturas, por ejemplo, la tabla de facturas y la tabla tenemos la tabla de factura y tenemos la tabla de propiamente de desarrollo, es que no es de desarrollo, es de, la tabla de factura vendría a ser nuestra cabecera y la tabla de detalle de la factura vendría a ser propiamente el detalle como tal de la factura. Entonces, entre la tabla cabecera de factura y la tabla de detalle de factura, obviamente nuestra tabla cabecera de factura vamos a relacionarla con la tabla de detalle de factura. Entonces, en este sentido, ¿qué relación podríamos tener? Una relación de 1 a 1, de muchos a muchos, de 1 a ninguno, o de 1 a ninguno a muchos. ¿Qué relación podríamos tener? Es decir, la tabla cabecera de facturación es necesaria para la tabla de detalle de factura, ¿sí? Porque en el detalle de factura, en la tabla cabecera, ¿qué va a guardar usted? El número de factura, va a guardar el número de cliente, por decir algo, va a guardar el número de vendedor, ¿sí? Porque cliente como tal, pues usted lo tiene en la tabla de clientes, el nombre de cliente. El número de vendedor, porque va a tener una tabla de vendedor, ¿cierto? Entonces, en el detalle, y puede guardar el total como tal en el detalle, en la cabecera como tal de la factura. Ahora, ¿qué va a guardar usted en el detalle? En el detalle usted va a guardar, por ejemplo, qué tipo de productos fueron los que usted facturó a esa factura. Es decir, y la factura número 10, 50, 20 de importadora Hassan, por decir algo, ¿sí? Este cliente vino y compró 5 cajas de rollos de tinta, por decir algo, compró 5 resmas de papel. Cada uno de esos productos tiene su código, pero cuando yo voy a buscar a importadora Hassan y que me ha comprado importadora Hassan, yo internamente tengo 2 tablas. Tengo una tabla cabecera y tengo una tabla de detalle de facturación. Porque si yo todo lo guardo en la tabla propiamente cabecera, en la tabla de facturación, estaría duplicando información, ¿cierto? Porque el código del cliente como tal, ¿cuántas veces se podría repetir? N cantidad de veces, ¿cierto? Entonces, en este caso, mi tabla cabecera facturación con mi tabla de detalle de facturación tendría que ser una relación de unos a muchos. ¿Cierto? Porque una factura puede estar varias veces, o un número de factura puede estar varias veces en el detalle de la facturación, ¿sí o no? Así es, ingeniera, pero al revés no, ¿verdad? Es que aquí la relación, acuérdese que va de cabecera, facturación, a detalle, facturación. No podría ir, o sea, no habría una relación o no podría haber una relación directamente entre detalle, facturación y, o sea, sí hay una relación, pero no hay inversa. No sé si me doy a entender ahí. Indirectamente sí. va a haber una relación, o sea, indirectamente puede haber una relación porque están unidas. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una búsqueda de detalle hacia cabecera y de cabecera hacia detalle. Pero mi relación, ¿de dónde va a estar? De cabecera facturación a detalle facturación, ¿cierto? Porque yo necesito mi tabla principal, que en este caso es cabecera facturación, para que yo pueda, para tener lo que es el detalle facturación. Si yo quiero, por ejemplo, eliminar alguna transacción, ojo con eso que ya digo, eliminar alguna transacción de detalle facturación, si yo quiero eliminarla como tal,
y yo tengo levantado mis triggers, no me va a permitir. ¿Y por qué no me va a permitir? Porque hay una relación entre mi tabla detalle de facturación con cabecera facturación. Ahora, ¿qué tengo que ir a hacer primero? O a inversa, si yo quiero eliminar, por ejemplo, un registro de cabecera facturación, no voy a poder. No voy a poder, ¿por qué razón? Porque por lo mismo, porque este número de factura como tal está relacionado en detalle de facturación como tal, entonces no se podría. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Pues ahí ya estamos hablando de otro tipo de gestión de bases de datos, ¿verdad? En todo caso, no se debería de eliminar ninguna información, pero si en todo caso, por alguna razón, se tendría que eliminar, primero tendríamos que ir de abajo hacia arriba para poderlo hacer. De lo contrario, no nos va a permitir y tendríamos que bajar los triggers para que realmente nos puedas permitir poder hacer esto. Y ese es el detalle con las tablas de relacionadas, que las tablas relacionadas, como están relacionadas entre sí, si usted elimina o quiere eliminar algo en una tabla y si esta está relacionada, no lleva a permitir. No lleva a permitir porque tiene relación con otras tablas. Ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de relación habría entre un paciente y un doctor, por ejemplo? Habría una relación de 1 a 1, de 1 a muchos o de muchos a muchos. ¿Qué tipo de relación podríamos establecer ahí internamente en nuestra base de datos? ¿Qué creen ustedes? Creo que de muchos a muchos, ingeniero. Ahí sería de 1 a muchos y de unos a muchos. ¿Por qué razón? Porque yo como paciente, un paciente puede tener uno o muchos médicos o puede ser atendido por uno o muchos médicos. Y un médico o muchos médicos pueden atender a uno o muchos pacientes. ¿Sí? No es lo mismo yo tener una relación de uno a muchos y de unos a muchos. ¿Sí? A tener una relación de muchos a muchos. O a tener una relación de muchos a uno, a ninguno o a muchos. ¿Sí? Por eso el tema propiamente de lo que son las relaciones como tal, podríamos estar toda la noche hablando de eso, chicos, y sí tendría que presentarlas en un diagrama, en un gráfico para que ustedes puedan entender esta relación como tal. Pero cuando hablamos propiamente de esa relación, hablamos de el tipo de, por eso es que a nosotros, y mire qué interesante la pregunta que hizo usted, porque precisamente el diccionario de datos nos permite a nosotros el poder tener una idea de qué tipo de relaciones vamos a tener en nuestras tablas, ¿sí? Entonces, para eso también a nosotros nos sirven las pruebas de escritorio. ¿Y qué son las pruebas de escritorio? Pues realmente las pruebas de escritorio es venir y hacer propiamente el esquema de qué pasaría, por ejemplo, si estoy creando una factura, qué datos irían en cabeceras, qué datos irían en cabecera facturación y qué datos irían en detalle de facturación, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso es que nosotros vamos a ir estableciendo las relaciones. Por eso son muy importantes lo que son esas pruebas de escritorio y que muchas veces no lo utilizamos, pero que definitivamente si nosotros utilizáramos pruebas de escritorio en el momento de crear nuestra base de datos, pues realmente sería para nosotros muchísimo más fácil saber qué tipo de relaciones vamos a establecer entre cada una de ellas. No sé si me doy a entender ahí. Sí, ingeniera, ya entiendo mejor el tema. Sí, es que de verdad que aquí no me quiero meter mucho en detalle, pero precisamente por eso, porque el tema de lo que es establecimiento de las relaciones entre cada uno de ellos sí es un tema bastante, es bastante amplio, entonces no lo podríamos ver ni en una, ni en dos, ni en tres clases, sino que básicamente tendríamos que llevar un trimestre para poderlo ver de una forma detallada, ¿verdad? Porque sí es un tema en el que sí no es de una clase como tal, ¿verdad? Entonces,
Y lo que estamos viendo básicamente es esa importancia como tal. Pero en sí las reacciones, así es como nosotros las establecemos, ¿verdad? De una forma explicada de una forma empírica, ¿verdad? Porque no tengo ya diapositivas donde yo podría mostrar exactamente cómo van a ir estas reacciones. Pero no sé si quedó alguna duda adicional en esto. Y por el momento de mi parte no, ingeniero. Ok. ¿Y los demás? Jóvenes, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. De mi parte, por el momento tampoco, ingeniero. Okay. No, de mi parte no tampoco. Okay. Disculpen muchachos, pero es que ahorita todas las mascotas se revolvieron, disculpen. ¿Alguna pregunta entonces? Si no tenemos ninguna pregunta, jóvenes, entonces el día de hoy nos quedaríamos hasta aquí. Tenemos con ustedes nuevamente videoconferencia mañana. Todavía no he terminado de revisar todos sus exámenes porque como hay datos específicos, o mejor dicho, hay respuestas donde ustedes tienen que escribir su punto de vista. Entonces, en este sentido, pues me estoy tomando un poquito más de tiempo para poder verificar cada una de ellas y poder pues entender un poco qué es lo que ustedes están escribiendo en cada una de estas respuestas. Algunas están bastante claras, otras de alguna manera están un poquito ambiguas, entonces llevan un poquito más, podríamos decir un poco más de tiempo en este caso. Pero yo espero que ya mañana ustedes ya puedan tener ya sus notas actualizadas y de esta manera, en el caso de los exámenes, pues ya sepan cómo les fue en su examen correspondiente al segundo parcial. No sé si hasta aquí hay alguna consulta adicional, alguna duda. Todo claro, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí, muchachos. Mis disculpas por las interrupciones. Nos quedamos hasta acá. A ver. Buenas noches.